Ahora miraremos un ejemplo de determinación de límites al infinito de funciones racionales. Hay algunos métodos abreviados que podemos usar para ayudarnos a determinar los límites al infinito de las funciones racionales, pero antes de hacer esto, es importante que tenemos un entendimiento de estos dos límites básicos aquí. El límite como x se aproxima del infinito positivo o el infinito negativo de c dividido por x para el poder de r siempre es igual a 0, donde r es un número racional positivo y c es cualquier número real. Esto nos dice que si tenemos una función racional donde el numerador es una constante, y el denominador está aumentando o disminuyendo sin límites, el valor de la función siempre va a aproximarse 0. Para obtener un sentimiento mejor para esto, vamos a ver en una pareja de gráficos. Aquí tenemos el gráfico de f de x igual 1 dividido por x. Aviso cómo se adapta este formulario porque el numerador es una constante y el denominador, en este caso, es x al primer poder. Y aviso a medida que x se acerca al infinito positivo, nos moveremos en esta dirección aquí, y el valor de la función se aproxima a 0 y x aproxima del infinito negativo. Aviso como el valor de la función se acerca a 0. Y para nuestro segundo ejemplo, tenemos f de x igual 1 dividido por x al segundo. De nuevo, el numerador está fijo y el denominador aumenta sin límites a medida que x se acerca al infinito positivo o negativo. Y por tanto, a medida que x se acerca al infinito positivo o al infinito negativo, otra vez, aviso cómo se acercan los valores de la función 0. Así, volviendo a nuestros dos ejemplos, podemos contar mucho sobre los límites al infinito de las funciones racionales al mirar el grado del numerador y el denominador. Entonces, avancemos y echemos un vistazo a nuestros atajos para determinar estos dos límites. Primero, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional siempre será 0 como x se aproxima al infinito positivo o negativo. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite de la función racional es la relación de los coeficientes líderes. Y luego, finalmente, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, luego no existe el límite de la función racional, significa que se aproxima al infinito positivo o negativo. Y para este video, nuestros dos límites irán a esta categoría aquí. Aviso cómo es el grado del numerador 2. Y el grado del denominador es 1. Y por tanto, desde el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, este límite no existirá. Significa que se aproximará infinito positivo o negativo. Y, por supuesto, lo mismo es verdadero para nuestro segundo límite porque es la misma función. Pero hay una directriz general para encontrar límites en infinity. Eso nos ayudará a determinar si este enfoque es infinito positivo o negativo. Y la directriz es al determinar los límites al infinito de las funciones racionales queremos dividir cada plazo en la función racional por el mayor poder de x en el denominador. Una vez que hagamos esto, debemos poder determinar nuestro límite en la nueva forma. Por lo tanto, tenga en cuenta el mayor poder de x en el denominador es x a la primera. Así que vamos a dividir cada término por x al primero. Entonces, tendremos el límite cuando x se acerque al infinito de x cuadrado dividido por x menos 3x dividido por x, y luego el denominador habrá dividido 4x por x más 3 dividido por x. Ahora, iremos adelante y simplificaremos cada término. X cuadrado dividido por x es x, 3x dividido por x es 3, 4x dividido por x es 4, y 3 dividido por x todavía es 3 dividido por x. Aviso, a medida que x se acerca al infinito positivo, los 3 y los 4 no se ven afectados por x, pero los otros dos términos sí. X se aproximará al infinito positivo y 3 divididos por x se adapta a este formulario aquí. Por lo tanto, este término va a aproximarse 0. Aviso como el numerador se acerca al infinito positivo. El denominador se acerca de 4 y por lo tanto este límite es igual al infinito positivo, lo que sabemos no existe. Ahora, por el segundo límite, avise como tenemos la misma función racional. Es solo que ahora x ahora va a acercarse al infinito negativo. Entonces, de nuevo, dividiríamos cada término por x como lo hicimos aquí, lo que nos daría el límite como x se aproxima del infinito negativo de x menos 3 dividido por la cantidad 4 más 3 dividido por x. A medida que x se acerca al infinito negativo,
Tenga en cuenta que los 3 y los 4 no se ven afectados por x, pero ahora esta x se acerca al infinito negativo, y 3 divididos por x todavía se están acercando a 0, así que el numerador se acerca al infinito negativo. El denominador se acerca a 4. Por lo tanto, esto nos da un límite de infinidad negativa, que, de nuevo, no existe. Ahora, para verificar estos dos resultados, vamos adelante y gráfico una función racional, y vea lo que está pasando a los valores de la función a medida que x se acerca al infinito positivo y al infinito negativo. Bueno, aquí está el gráfico de nuestra función. Como revisión, recuerde, desde el grado del numerador es un grado más grande que el grado del denominador. Tenemos un asinto totalmente, que podemos ver aquí, de la gráfica. A medida que x se acerca al infinito positivo, nos movemos hacia la derecha a lo largo del gráfico en esta dirección. Y aviso como los valores de la función aumentan sin límites. Por lo tanto el límite como x se aproxima del infinito positivo es igual al infinito positivo. Y a medida que x se acerca al infinito negativo al moverse a lo largo del gráfico, o en esta dirección, observe cómo los valores de la función están disminuyendo sin límites que se acercan al infinito negativo. Así que este gráfico verifica nuestros dos límites a medida que x se acerca al infinito positivo y al infinito negativo. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación.